Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 1. Nos dice la Escritura las siguientes palabras. 14:1 de Primera a los Corintios. Dice la Biblia así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Oremos, por favor. Padre amado, gracias por darnos tu palabra preciosa. Es un sagrado libro que en él encontramos todo lo que nuestra alma anhela y desea de tu persona, de tu naturaleza y de tu carácter. Te ruego, Señor amado, que me desgracia para poder exponer este tema y dentro de la misma exposición tú lleves la gloria y lleves la honra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El don de lenguas, hermanos, es un don que menciona la palabra de Dios y solamente se menciona en 3 pasajes: en Marcos capítulo 16, en el libro de los Hechos, capítulo 2, capítulo 6, me parece que en el 8 también, y en Primera a los Corintios, capítulo 12, 13 y 14. En el Evangelio de Marcos, pues sencillamente está describiendo parte del don apostólico, de una función apostólica. En Hechos, pues es un libro histórico y un libro de transición, y como es un libro de transición, no se puede tomar como un patrón establecido y absoluto ciertas prácticas que tenían los hermanos. Como es de transición, estamos viendo que se estaba estableciendo la iglesia, y cuando hay un periodo de transición, nada es, voy a decirlo así, absoluto. Sencillamente se está estableciendo, se estaban marcando pautas, se estaba estableciendo el canon del Nuevo Testamento, y mientras eso se marcaba y quedaba plasmado en la vida de las primeras iglesias o de la iglesia cristiana, bueno, eran necesarios ciertos aspectos, como ciertos dones revelatorios, como ya lo mencionábamos, o dones de señal, o los dones milagrosos, que eran señales o manera de que Dios estaba revelando su voluntad y su mensaje a la iglesia que estaba en cierne, que estaba estableciéndose aquí, allá, porque todavía no existía el canon del Nuevo Testamento. Es decir, los libros del Nuevo Testamento todavía no se terminaban de escribir. Hasta finales del primer siglo ya estaban todos los libros, los 27 libros del Nuevo Testamento. Y cuando digo libros, no piense el libro como lo tenemos ahora, tipo códice, sino que eran rollos. Pero ya corrían las cartas de Pablo en muchas iglesias del año 100 en adelante. Ya la era apostólica había terminado, es decir, murió el apóstol Juan, y con él, que fue el último apóstol en fallecer, terminó el periodo apostólico. Junto con el periodo apostólico, entonces fueron cesando las señales y las revelaciones de Dios, es decir, los dones revelatorios y los dones de señal y los dones milagrosos. Y entre ellos iban incluido, obviamente, el don de lenguas y el don de interpretar las lenguas, las sanidades o el don de sanidad. Creemos en la sanidad de Dios, amén. Creemos en los milagros. Dios todavía sigue haciendo milagros, pero no a través de una persona. En un poblado donde vivimos hace muchos años, de tiempo en tiempo se corría mucho la voz entre mucha gente allí, diciendo que iba a llegar un predicador y ponía muelas de oro. Dije, pues eso sería muy bueno, ¿verdad? Que me pareciera una muela de oro y después irla a empeñar, porque pues la crisis estaba muy fuerte, ¿no? Y muchas personas iban y decían, sí, mire, ahí se ve una, pues era la caries, ¿verdad? No era lo que le brillaba, no era oro, era un pedazo de, ¿no? Y era por la charlatanería en el poblado, y la gente se dejaba llevar. Dios continúa haciendo milagros, hermanos, pero no anda poniendo muelas de oro. Dios continúa haciendo milagros, Dios continúa transformando
a un corazón duro que pareciera jamás convertirse a Cristo, Dios hace un milagro. Humanamente es un milagro porque solamente es una obra sobrenatural que una persona tan dura, tan tosca, tan brusca para las cosas de Dios y tan cerrada, de repente en minutos, quizás en un tiempo que dura una predicación, el Espíritu Santo le convenza. Eso es un milagro. Eso es un milagro, hermano. Quizás algunos de ustedes es obra de un milagro de Dios, porque para que usted, quizás alguien de aquí, para que haya aceptado a Cristo, se necesitó realmente la labor del Espíritu de Dios obrando y trabajando de una manera sorprendente y sobrenatural y milagrosa. Así que creemos en los milagros, creemos en la sanidad divina. Dios le ha dado la salud al hermano Manuel, Dios le ha dado la salud a muchos hermanos que hemos estado orando, a los que Dios ha querido. Digo, no me refiero a los que Dios ama nada más, me estoy refiriendo a los que Dios en su voluntad ha querido sanarlos, porque la sanidad no depende del poder de una persona, porque nunca ha sido así. El apóstol Pablo tenía el don de hacer milagros, tenía el don de sanidad, pero Pablo no se pudo sanar a sí mismo, tuvo un aguijón. No pudo sanar al hermano Timoteo, por ejemplo, que tenía enfermedad gastrointestinal. No pudo sanar al hermano Epafrodito, que estaba a punto de morir. Así que el don de sanidad no era precisamente para sanar o curar a la persona, era para que el nombre de Dios fuese glorificado y poder confirmar y respaldar el mensaje que todavía no se tenía escrito como lo tenemos hoy en día. Y esto ya lo explicaba en temas anteriores. El don de lenguas, hermanos, quiero definirlo como una habilidad sobrenatural dada por Dios a algunos de los cristianos para que hablaran en otros idiomas o en otras lenguas desconocidas para aquel creyente que las hablaba. Acuérdense que estamos hablando de un don sobrenatural. Es decir, los dones son habilidades no naturales, son talentos. Y un don espiritual es una habilidad sobrenatural. Y el don de lenguas, junto y aunado con el don de interpretación de lenguas, era lo mismo, ¿verdad? No puede existir uno sin el otro. De manera que era el don que el Espíritu de Dios le otorgaba a ciertos hermanos para que pudiesen hablar en otras lenguas, es decir, en otros idiomas o dialectos que ellos mismos no conocían, que no habían estudiado, que no habían aprendido. De ahí lo sobrenatural del don. Y lo sobrenatural también, hermanos, del don de interpretación de lenguas es que quien interpretaba o traducía, que es el término que utilizamos hoy en día, ¿verdad? Más común, el que interpretaba, pero voy a usar interpretar porque la Biblia así lo usa, el que interpretaba las lenguas o los otros idiomas, curiosamente o providencialmente tampoco conocía el idioma. Qué maravilloso es Dios, ¿no es cierto, hermano? Cosas maravillas. Ahora, eso sucedió, hermanos, porque el don de lenguas, como el don de profecía, eran dones verbales, es decir, eran dones que tenían que ver con enseñar, con dar un mensaje, con anunciar parte de la revelación de Dios. Como el Antiguo Testamento aún no estaba terminado, entonces era necesario ciertos dones de señal o revelatorios para manifestar ciertos mensajes del Señor. Así que la Biblia nos habla que el don de lenguas, hermanos, era un don claramente de idiomas. Pablo se refiere claramente al don de idiomas. Cuando él habla en 1 Corintios capítulo 12 y habla del don de lenguas, era para que los hermanos supieran cómo utilizar para bien, para edificación de la iglesia o para salvación de los incrédulos, dicho don, porque los hermanos de la iglesia de Corinto eran ególatras, eran egoístas y solamente buscaban el sensacionalismo y quedar bien consigo mismo y satisfacer su propio ego, pensando que los que hablaban en lenguas serían los más espirituales de la iglesia. Y Pablo le dice, no, hermanos, los más espirituales, si vamos a eso y vamos a jerarquías, es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas. Ahí nomás se los digo, dice Pablo, para que no crean que tú hablas en lenguas, eres mejor que otro. No eres mejor que nadie. Nadie es mejor que nadie, solamente el Señor Jesucristo. Pero si tú crees que vas a mostrar mayor espiritualidad y serás más admirado por todo la visibilidad que vas a tener y el protagonismo cuando te pares en la iglesia para hablar en otro idioma, dice Pablo, estás muy equivocado.
De manera tal que dice Pablo, yo hablo en lenguas mucho más que ustedes y yo no me jacto de ello, decía Pablo, y ni siquiera me han escuchado hablar en lenguas, decía Pablo. Así que cuando la Biblia habla de lenguas, hermanos, está utilizando el término glosa, excepto en el libro de los Hechos, capítulo 2. Es otro término, entonces les voy a enseñar cuál es. Pero normalmente cuando Pablo mencionó don de lenguas o cuando se hablaba en lenguas, ese viene del griego glosa, que significa sencillamente idioma. Se traduce como lengua, pero se puede referir a la lengua, al órgano que tenemos en nuestros miembros, o se puede referir a un idioma. Pero evidentemente Pablo se está refiriendo al don de idiomas, de hablar un idioma extraño o desconocido a quien lo hablaba. En Hechos capítulo 2, hermanos, si vamos a este pasaje y nos remontamos a la historia pasada, en Hechos capítulo 2, versículo 6, el hermano Lucas, utilizó otro término, no el término glosa. Dice Hechos capítulo 2, versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno de los que estaban ahí, que venían de otras naciones, les oían hablar en su propia lengua, dice la Biblia. ¿Qué cosa? Las maravillas de Dios, el evangelio de Cristo. Les oían hablar en su propia, ¿qué cosa dice él ahí? Lengua. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar? Dijeron ellos, a cada uno de ustedes en nuestra propia lengua en la que hemos nacido. El término lengua en estos dos versículos, hermanos, se tradujo de una palabra que no es glosa, sino es el término griego dialectos, de donde viene el término que usted y yo conocemos en nuestro idioma en castellano, que es dialectos. Y el dialecto, vamos a decirlo así, es una variante de una lengua, de un idioma, de un lenguaje. De manera que lo que estaban hablando, hermanos, los hermanos creyentes, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos en Hechos capítulo 1, eran las maravillas de Dios, es decir, el evangelio de Cristo en otros idiomas que ellos no conocían, en otros dialectos. También encontramos, hermanos, que el don de lenguas que Pablo expresa se está refiriendo a idiomas, a otras lenguas, a otros idiomas. No eran lenguas estáticas, por llamarle así, no eran galimatías, no eran balbuceos, como en las iglesias carismáticas hoy en día se escucha. Eran idiomas, pero eran idiomas de otras naciones que quien hablaba no lo conocía. Repito, eso era el don de lenguas. Ahora, lo que sucedió en Jerusalén, hermanos, en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, fue lo que los no creyentes que estaban ahí presentes en ese día de Pentecostés, cuando comenzaron a hablar en otros dialectos, en otros idiomas, los que venían de fuera escucharon el mensaje de Dios en sus propios dialectos locales de donde ellos venían. Y Lucas tuvo el cuidado de decirnos que por lo menos había 15 nacionalidades diferentes y regiones de donde se hablaron dichos idiomas, los hermanos, los 120 judíos creyentes que estaban ahí en el aposento alto en el día de Pentecostés. Estoy hablando de Hechos capítulo 2, versículo 8 en adelante. ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, los que habitamos en Judea, en Capadocia, los que habitamos en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos también aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, en nuestros dialectos, las maravillas de Dios. Y estaban atónitos porque nunca pensaron que les fueran a hablar el evangelio de Jesucristo en su propio idioma. Ellos lo entendieron. Ellos supieron lo que los extranjeros supieron de qué se trataba, porque algunos estaban hablando en diferentes idiomas, en diferentes lenguajes que ellos lograron comprender. Y Pedro se levantó, aclaró que no estaban ebrios, les presentó el mensaje de Dios y más de 3,000 se convirtieron a Cristo. Vino a reafirmar lo que aquellos hermanos en su propio idioma les habían compartido
a los prosélitos, a los que estaban fuera. Ahora, si volvemos a Corintios, hermanos, primero a los Corintios, capítulo 14, vamos a darnos cuenta que Pablo menciona allí y les escribe a los hermanos de Corinto en su carta acerca de los dones espirituales, pero sobre todo el capítulo 14 lo dedica todo el capítulo para hablar y regular dicho don, el don de lenguas. Pablo no escribe, hermanos, su carta a los Corintios para condenar la práctica misma, el hablar en lenguas, pues Pablo hablaba en lenguas mucho más que los hermanos. Pablo lo dice en el versículo 18 del capítulo 14. Dice Pablo, doy gracias a Dios que yo hablo en lenguas, en idiomas distintos más que todos ustedes. Y no solamente Pablo se refería, hermanos, a que Pablo era políglota, porque él había aprendido varios idiomas. Se refería a que él hablaba en lenguas, en otros idiomas, como un don espiritual, más que los hermanos. Y dice, y yo no me jacto de ello. Trato de usarlo con el propósito por el cual Dios lo estableció y respecto a la razón de ser. Ahora, Pablo lo que está haciendo, hermanos, no es condenar la práctica que ellos tenían de hablar en lenguas. Sencillamente, la primera carta a los Corintios se trata de regular los dones espirituales, básicamente el don de profecía y el don de lenguas, ya que los hermanos de Corinto la estaban utilizando con fines egoístas y no con amor, razón por la cual Pablo les escribe entre el 12 y el 14, que habla de los dones espirituales, y el 14 del don de lenguas, les habla del amor. En muchas ocasiones tomamos el capítulo 13 y lo malinterpretamos o lo mal aplicamos. Es verdad todo lo que dice el amor, pero Pablo en ese capítulo se está refiriendo al don, a los dones espirituales. ¿De qué sirve, les dice Pablo, que tú quieras hablar en lenguas y que tú quieras profetizar en la congregación y que tú quieras pararte a traducir, a traducir las lenguas, los idiomas? ¿De qué te sirve que tú quieras desarrollar los dones, pero te andas de pleito con tus hermanos de la iglesia? Acuérdense que los hermanos andaban peleando, se andaban demandando en los tribunales, iban a los magistrados, y Pablo le dice, hermano, pues de por sí ya es una falta que haya pleitos entre ustedes, y luego todavía van a los tribunales y a los magistrados para demandarse unos a otros, pero llegas a la iglesia y dices que eres espiritual queriendo hablar en lengua. Dice, no, hermano, no me vengan con eso. Pablo, mire, hermano, ¿verdad? Mucho colmillo. Pablo tenía colmillo, como lo decimos nosotros, ¿verdad? A Pablo las agarraba en el aire. No, dice, ustedes son una bola de egoístas, son ególatras, lo único que quieren es protagonismo, quedar bien cuando llegan visitas, que vean que están hablando en lenguas, que están, dice, pero pues andan de pleito. Y entonces les introduce el capítulo 13 y les habla del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, dice Pablo, pues vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿De qué me sirve si yo digo que tengo el don de lenguas o el don de sanidad, de hacer milagros, el don de exhortar o el don de consolar, de profetizar y otros dones? Pero pues si no tengo amor para con mis hermanos en Cristo, pues vienes a ser como instrumentos de niños de kinder cuando están tocando en el festival. Que no se les entiende nada, ¿verdad? Ni le encuentra uno tonalidad. Vengo a hacer como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ellos estaban más interesados, hermanos, los de la iglesia de Corinto, en inflar sus propios egos o en disfrutar de una experiencia eufórica en los cultos que en servirse los unos a los otros en amor. Así que Pablo les escribió y dijo, no, hermanos, es que así no se hacen los cultos. Así no es el don de sanidad, así no es el don de profecía, así no es profetizar, así no son las lenguas, así no son los milagros, así no son las sanidades. Tranquilos, dice, hermanos, les voy a enseñar, dijo Pablo, cómo deben de hacer sus cultos. Y aquellos que tienen los dones, que dicen tener dones verbales, como el de profecía y el de lenguas, los que enseñaban, dice, pues déjenme decirles cómo deben de hacerlo, les dijo Pablo. También Pablo les dijo a los hermanos de la iglesia de Corinto, hermanos, que algún día las lenguas cesarían, dejarían de funcionar. Así que dijo Pablo, no se emocionen porque algún día lo que están haciendo se les va a acabar. Los dones revelatorios vendrán a su fin. En el capítulo 13, versículo 8, Pablo les dijo, el amor nunca deja de ser.
Perdón, me perdí, aquí estoy. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Va a llegar un día, un momento, le dice Pablo, de que pues los dones más espectaculares que ustedes quieren tener y manifestar van a llegar a su fin y van a cesar. La palabra cesar aquí significa terminar de una manera permanente, es decir, jamás van a volver. Cesarán, versículo 8, el amor nunca deja de ser. El amor va a continuar, nunca deja de ser, nunca termina el verdadero amor. ¿De qué tipo de amor está hablando Pablo aquí, hermano? ¿Cuál? No, fideo. Fileo, filial, ¿no? ¿Qué tipo de amor? El amor agape, exactamente, es el amor de Dios. Por eso Pablo dice, el amor nunca deja de ser. El verdadero amor, el verdadero afecto que viene de Dios, nunca se acaba, nunca termina. Nunca se acaba. Cuando hay amor en una familia, cuando hay amor en un matrimonio, cuando hay amor entre una relación, y es el amor de Dios, jamás va a terminar ese amor. Si es el verdadero amor. Si no hay otra intencionalidad, si la razón de ser es Dios en esa familia, en ese matrimonio, en esa relación, nunca se va a dejar de amar a la pareja, nunca se va a dejar de amar a los hijos. ¿No es cierto, hermano, que amamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, al esposo? A veces, por las situaciones, mire, en la relación familiar hay una combinación de dos tipos de amor, el filial y el agape. El amor filial es el amor entre amigos que Dios nos ha dado, el afecto, la cercanía entre amigos y familiares. La esposa o el esposo es un familiar, ¿sí o no, hermano? Sí, son nuestros parientes, son nuestros familiares, los más íntimos, nuestros hijos. Pero si nada más tuviéramos amor filial para con nuestra familia, pues cuando estuviéramos en problemas, situaciones, pues búscale por otro lado, ¿no? Pero ahí es donde entra el amor agape. Hay una combinación, ¿no? O en una relación de amistad, ¿verdad? Que se pelea el amigo con la amiga o la amiga con su amiguita, que porque miró con malos ojos a su novio, o ya saben, ¿no? Ya no me hables, no te quiero ver. Pero bueno, es el amor filial, a lo mejor a todos se reconcilian. Pero entre la familia, entre los seres amados, entre nuestros familiares, existe el amor el filial y el amor agape también. Cuando el amor filial, pues ya dice, pues hasta aquí llego. El amor agape es cuando dice, todo lo soporta, todo lo puede, todo lo cree. Y nunca deja de ser. Por eso, esa es la razón, hermanos, por la cual los cristianos podemos permanecer en el Señor Jesucristo. Y aunque vengan situaciones, aunque vengan problemas, Dios nos socorre, Dios nos ayuda. Amén. Dios nos hace prevalecer. Pablo dijo, el amor nunca deja de ser, pero las profecías sí van a dejar de existir. El amor jamás dejará de existir, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Cuando Pablo dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y también cesarán las lenguas. La palabra que se tradujo cesarán es un término pauo, significa en griego, es el término pauo, que significa cesar de una manera permanente. Es decir, ya no se van a acabar de una vez y para siempre. Porque la funcionalidad de las lenguas y la profecía y otros dones revelatorios habrán cumplido su labor. ¿Verdad que sí, hermanos? Si usted estuviera construyendo su casa, por ejemplo, y usted dice, bueno, aquí están los planos, aquí está el anteproyecto, por lo menos aquí está el croquis para que el albañil, a ojo de buen cubero, me construya mi casa. O el arquitecto, como quiera, ¿no? Y entonces usted contrata a un arquitecto y el arquitecto pues le llama a los albañiles, al maestro albañil, se trae los chalanes y ahí van poco a poquito, ¿verdad? Y todos los días usted va a ver la obra y ahí tiene a los albañiles, ahí tiene el arquitecto, ahí tiene los chalanes y ahí tiene las colillas de cigarro, ¿no? Y ahí tiene todo lo que hacen los albañiles. Pero de cabo de unos 8 o 9 meses la obra termina y ya acabó su casa. Cuando usted llegue en las mañanas o cuando salga de su casa al trabajar, ¿usted va a esperar ver a los albañiles afuera trabajando? Pues ya no, porque la labor ya la cumplieron. Ya no los va a ver. No va a ver al arquitecto tampoco ahí trazando y viendo los planos. A ver, te equivocaste aquí, maestro. Aquí era una puerta y le pusiste una ventana. ¿Por dónde se van a meter? No.
Cumplieron su función, cumplieron su labor, cumplieron su trabajo, se les liquidó, se les pagó. Muchas gracias, ¿verdad? Fue un placer trabajar con ustedes, me dejaron una hermosa casita, que Dios les bendiga, ¿verdad? Y ya no los va a volver a ver en la casa. ¿Por qué? Porque ya acabaron su trabajo, su contrato. Ciertos dones revelatorios y de señal, hermanos, cumplieron su labor mientras la palabra de Dios se establecía. Quiero decir, el Nuevo Testamento. Una vez Dios terminando su revelación del Nuevo Testamento, entonces los dones revelatorios cesaron, dice Pablo, permanentemente. Y curiosamente o providencialmente, a partir del primer siglo, terminó la era apostólica, los dones revelatorios junto con los apóstoles. Voy a avanzar para terminar ya. Las lenguas, hermanos, como milagrosas o dones revelatorios o dones de señal, terminaron, repito, con la era apostólica. El último apóstol que murió, ya lo he dicho, fue el hermano Juan, el apóstol Juan, y junto con él cesó la era apostólica. Pero también quiero decirles, hermanos, que los dones milagrosos y los milagros hechos a través de una instrumentalidad humana cesaron. El último milagro que vemos de la era del Nuevo Testamento lo encontramos en Hechos capítulo 28. Qué interesante esto. En Hechos 28 encontramos los últimos milagros que registra el Nuevo Testamento. Y fueron milagros de curación y de sanidad en la isla de Malta. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Lucas y el hermano Epafrodito, me parece, naufragaron, llegaron a la isla? Y ahí Pablo hizo milagros. Logró sanidades, el Espíritu de Dios a través de la instrumentalidad de Pablo. De allí, hermanos, en los siguientes libros, posteriores al libro de los Hechos, que se escribieron después del año 58 aproximadamente, porque eso de los milagros que sucedió en Malta fue aproximadamente entre el 58 y el 60 después de Cristo. Y los demás libros del Nuevo Testamento se escribieron del 60 en adelante. Ningún escritor, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Judas, mencionaron milagros, ni mencionaron dones revelatorios, porque ya estaban cesando o ya habían cesado. ¿Sí me doy a entender? Junto con la etapa apostólica en Hechos capítulo 28, me estoy refiriendo, Hechos capítulo 28, versículos 7 al 10, dice en la Biblia, perdón, estoy en el 27. Hechos 28, 7, dice en la Biblia, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y nos hospedó, dice Lucas, solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle. Después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también los honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias y nos fuimos. De ahí, hermanos, ya no vemos a Dios haciendo milagros, pero ya no a través de un don o de una persona en específico. ¿Sí me doy a entender? Porque ya estaba acercándose o se había acercado el final o el cese de los dones revelatorios, y entre ellos iba el don de lenguas. En el año 58 o en el 60 después de Cristo, hermanos, en ninguno de los libros, repito, del Nuevo Testamento se registra algún milagro a través de una persona. Ya no los hay. Ya no hay milagros, pero ya no a través de un don. Los dones de milagros, como las lenguas y las sanidades y algunos otros, se mencionaron solamente, hermanos, en Primera los Corintios, en Efesios y en Romanos, que fueron escritas después. Pablo menciona varios dones del Espíritu, pero no menciona los dones de señal. ¿Se da cuenta, hermano? Porque ya habían cumplido su función. Para ese entonces, los milagros y las señales y los dones revelatorios que eran vistos como algo, ya eran vistos como algo que había quedado en el pasado. Mire, en Hebreos capítulo 2, versículo 3, Hebreos capítulo 2, y aquí voy a terminar ya. Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4, dice el escritor de Hebreos, Hebreos 2, 3.
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? ¿Cuál Señor, hermano? La salvación. ¿Quién la proclamó primeramente? Mande. El Señor, dice ahí la Biblia. ¿Cuál Señor? El Señor Jesucristo, exactamente. Habiendo sido proclamada por el Señor, nos fue confirmada la salvación y la predicación del Evangelio por los que oyeron. ¿Quiénes son los que oyeron el Evangelio de Cristo y estuvieron con el Señor Jesucristo? Los apóstoles, exactamente. El Señor Jesucristo apareció, predicó el Evangelio, predicó un mensaje de salvación, y ese mensaje de salvación fue confirmado por los testigos, es decir, por los que oyeron, se refiere a los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con los apóstoles, con señales, con prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Se está refiriendo a los dones espirituales. A dones espirituales que tienen que ver, como dice aquí, con los diversos dones milagrosos, prodigios y señales. Fueron confirmados a través de ellos, los que los vieron. Cuando ellos murieron, los apóstoles, pues terminó esa era de ciertos dones que debían de terminar. Así que la autoridad apostólica, hermanos, y el mensaje apostólico ya no necesitaban más confirmación, pues el Nuevo Testamento ya había sido escrito, ya se había terminado y ya circulaba por las iglesias a finales del primer siglo. Entonces ya no se necesitaban milagros, ni señales, ni dones revelatorios, ni dones de señal, incluidos el don de lenguas, de interpretar lenguas, de dones milagrosos y de sanidades. Amén. Hoy lo único que tenemos es la revelación de Dios y aquí está, ¿verdad? Así que si predicamos, nos paramos, por ejemplo, en una funeraria a predicar el Evangelio de Cristo, pues abrimos la Biblia. Ya no necesitamos ninguna señal para que la gente nos crea que le estamos hablando de la palabra de Dios, porque ya está escrita. ¿Sí me entienden, hermano? Ya Dios nos dejó su palabra. Si vamos a un estadio, por así decirlo, y nos dan la oportunidad de tomar el micrófono y predicarles a la gente la verdad del Evangelio de Cristo, pues no necesitamos hacer circo, maroma y teatro y empezar a hacer sanidades y todo aquello, porque les decimos, mire, aquí el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo nos dice que el Señor Jesucristo vino a morir por todos nosotros, y Juan dice, la gente sabe que lo que se le está diciendo está escrito en la Biblia, porque ya la tenemos. En la era apostólica, pues todavía no se terminaba de escribir el Nuevo Testamento, reitero, hasta que esto sucedió, entonces ciertos dones fueron cesando hasta que ya cesaron permanentemente y entonces ya cumplieron su función y ya no son necesarios hoy en día. Así que el don de lenguas, eso fue. Me quedé a la mitad de la clase, del estudio. Vamos a verlo los demás la siguiente semana con el favor del Señor. Yo espero que esto sea de bendición y de ánimo y de reflexión también, poderlo reflexionar y terminar de meditarlo y estudiarlo en nuestra propia casa. Si alguien se preocupa y dice, es que yo no he hablado en lenguas, pues no se preocupe porque no va a hablar. Al menos que usted sepa inglés, sepa italiano, bueno, usted sabe hablar en otra lengua, en otro idioma, pero hay que aprenderlo, ¿verdad? Pero el don bíblico, ese ya cesó, dice la Biblia, cuando venga lo perfecto, terminaría lo que es en parte. En parte profetizamos y en parte conocemos, dijo Pablo. Ahí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 10, en parte profetizamos, es decir, tenemos dones revelatorios, lenguas, profecía y todo esto, y en parte conocemos, es decir, tenemos el Antiguo Testamento, pero en parte tenemos que tomar ciertos dones revelatorios, pero cuando venga lo perfecto, tengamos ya el Nuevo Testamento y el canon cerrado, lo que es en parte se va a acabar. Cumplieron su función, ya tendremos la palabra de Dios revelada total y completa y absoluta, entonces ya no serán necesarios ciertos dones revelatorios o dones de señal. Por eso, hermanos, no hablamos en lenguas. Por eso realmente no profetizamos como era el don en el Nuevo Testamento. En un sentido, la predicación es profetizar, porque el don de profecía era sencillamente dar a conocer un anuncio. Y lo que hace un pastor, un predicador, un misionero, un evangelista es dar a conocer el mensaje de Dios a través del Espíritu Santo con la palabra de Dios que tenemos ya en la mano. Amén. Sí me estoy dando a entender, hermano. Entonces, esa es la razón por la cual muchas veces a las iglesias evangélicas, las iglesias bautistas, pues nos critican y nos juzgan porque no tienen el Espíritu, porque no hablan lenguas. No, sí.
Cuando Pablo dijo que debían ser llenos del Espíritu Santo, los iglesias de Éfeso nunca les dijo que iban a hablar en lenguas. Cuando dijo Pablo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, espíritu, fe, templanza, no dijo lenguas también. Ya no se hablaba en lenguas. Ya no. Bueno, que Dios nos ayude, hermanos, a entender y comprender todo esto que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Vamos a orar, vamos a tener la cena del Señor.